Y el ejercicio número 17 dice de la siguiente manera. Tenemos que el 17 es 8a más 9a más 6a. Como podemos ver, aquí tenemos el término semejante, que es la letra A. Tienen el mismo signo y sumamos. 8 más 9 son 17, más 6 son 23, 23a. Ahora en el ejercicio número 18 tenemos 18 es 15x más 20x más x. Aquí el término semejante, como podemos ver, es la letra x. Por lo tanto, sumamos las constantes y tenemos 20 más 15 son 35, más 1 son 36x, que es el término semejante. Ahora resolvemos el ejercicio número 19 y aquí tenemos menos 7m menos 8m menos 9m. Y esto sería igual, tienen el mismo signo, sería negativo. El término semejante es la letra m y hacemos la suma o la resta en este caso. Menos 7 y menos 8 son menos 15 y menos 9 son menos 24m. Para el ejercicio número 20 tenemos menos a cuadrado b menos a cuadrado b menos 3a cuadrado b. Aquí el término semejante, como podemos ver, es a cuadrado por b, a cuadrado por b, a cuadrado por b. Entonces el término semejante lo ponemos aquí, a cuadrado b, y tenemos menos 1, menos 1 y menos 3 son menos 5. Este sería nuestro resultado. Ahora para el ejercicio número 21 tenemos a la x más 3 que multiplica a la x más 8a a la x. Aquí el término semejante es a elevado al exponente x. Entonces hacemos la suma, sería 1 más 3 son 4, más 8 son 12, que multiplica a la x. Para el ejercicio número 22 tenemos menos 5 que multiplica a la x más 1 menos 3a a la x más 1 menos 5a a la x más 1. Como podemos ver aquí, el término semejante es a la x más 1. Entonces hacemos la operación, la resta o suma de negativos. Menos 5 y menos 3 son menos 8 y menos 5 son menos 13a elevado a la x más 1. Vamos a resolver ahora el ejercicio número 23 y tenemos a más 1/2 de a más 2/3 de a. Aquí, como tenemos fracciones y tienen diferente denominador, aquí tenemos un entero, entonces este lo vamos a convertir en 2/2, es decir, esta a la vamos a convertir en 2 sobre 2, sigue siendo 1, a más 1/2 de a
más 2 tercios de A. Y esto nos quedaría como estos tienen el mismo denominador, podemos sumar los numeradores, entonces serían 3 medios de A más 2 tercios de A. Ahora, aquí tenemos que las fracciones tienen el denominador diferente. Tenemos que hallar el mínimo común denominador. Para esto, buscamos un número en el cual sea el más pequeño y estos dos puedan caber. En este caso, a simple vista se ve que es el 6. ¿Cuántas veces cabe el 2 en el 6? Cabe 3. Multiplicado por 3 me da 9. El signo que tenemos aquí. ¿Cuántas veces cabe el 3 en el 6? Cabe 2. Por 2 me da 4 de A. Y esto es igual a 9 más 4 son 13 sextos de A. Este sería nuestro resultado. Vamos ahora con el ejercicio número 24. Para esto tenemos menos x menos 2 tercios de x menos 1 sexto de x. Y esto sería igual, esto lo convertimos en tercios para que se nos haga fácil y me quedaría como menos 3 tercios, que 3 tercios, 3 entre 3 es 1 de x menos 2 tercios de x menos 1 sexto de x. Y esto sería igual, estos los podemos sumar porque tienen el mismo denominador, entonces serían 3 y 2 son menos 5 tercios menos 1 sexto de x. Ahora hallamos el mínimo común denominador. En este caso a simple vista se ve que es el 6. ¿Por qué es el 6? Porque es un número en el cual los denominadores caben los dos. ¿Cuántas veces cabe el 3 en el 6? Cabe 2 por 5 son 10. ¿Cuántas veces cabe el 6 en el 6? 1 por 1, 1. Y esto es igual a menos 11 sextos de x. ¿Sí? Ese sería el resultado. Ahora vamos a resolver el ejercicio número 25, que dice que tenemos un quinto de ax más 3 décimos de ax más ax. Y esto sería igual a... podemos convertir este ax, aquí tenemos un 1, ¿sí? Aunque no lo pongamos, entonces podemos convertirlo ya sea en quintos o en décimos. Entonces vamos a convertirlo en quintos, un quinto de ax, y este lo vamos a convertir en quintos, más 5 quintos de ax más 3 décimos de ax. Sumo, y para este caso yo tendría, donde tengo el mismo denominador, pues yo lo puedo sumar fácilmente a simple vista. 1 más 5 son 6 quintos de ax más 3 décimos. Aquí el mínimo común denominador de 5 y 10 es 10. ¿Por qué? Porque este número es el más pequeño en el cual estos dos se pueden dividir. ¿Cuántas veces cabe el 5 en el 10? Cabe 2. Por 6 son 12. Más, aquí le voy a poner el ax. ¿Cuántas veces cabe el 10 en el 10? 1 por 3, 3. Y esto es igual a 15 décimos de ax. O lo que es lo mismo serían 3 medios. Lo voy a poner aquí abajo. 3 medios de ax. ¿Por qué? Porque si yo divido entre 5 el 15 me da 3. Si yo divido el 10 entre 5 me da 2. Por eso me da 3 medios de ax. Ahora vamos a resolver el ejercicio número 26 del ejercicio 7 del libro de álgebra de Baldor. Vamos a resolver el número 26.
Y en este tenemos menos 3 cuartos de a cuadrada por x menos 5 sextos de a cuadrada por x menos a cuadrado x. Aquí igual, si se fijan, tenemos un entero, lo podemos convertir ya sea en cuartos o en sextos. En este caso lo voy a convertir en cuartos, entonces tendría menos 3 cuartos de a cuadrado x menos 4 cuartos de a cuadrada x menos 5 sextos de a cuadrada x. Como pueden ver, estos tienen el mismo denominador, tienen denominador 4, por lo tanto los puedo sumar directamente y me quedaría menos 3 y menos 4 son menos 7 cuartos de a cuadrada x menos 5 sextos de a cuadrada x. Aquí tenemos que hallar el mínimo común denominador, es decir, el número más pequeño en el cual estos dos se puedan dividir. A simple vista se puede ver que es el 12. ¿Por qué el 12? Porque debe de ser un número donde quepa el 6 y el 4. Ahora vamos a sacarlo. Para aquellos que no saben sacar el mínimo común denominador, yo tengo el 4 y tengo el 6. Empiezo dividiendo entre 2. 6 entre 2 me da 3, 4 entre 2 me da 2. ¿Puedo seguir dividiendo entre 2? Sí, 2. 2 entre 2 me da 1. ¿Puedo dividir el 3 en el 2? No, porque no me da exacto, lo paso igual. Y ahora sería dividir entre 3. Como ya no hay 12, paso al 3. 3 entre 3, 1 y este queda igual. Por lo tanto, mi mínimo común denominador es la multiplicación de este por este por este. Es decir, 2 por 2, 4 por 3 son 12. Mi mínimo común es 12. Ahora, ¿cuántas veces cabe el 4 en el 12? Cabe 3. Por 7, que es el numerador, son 21. Le pongo el signo negativo. Aquí tenemos signo negativo, lo pasamos. ¿Cuántas veces cabe el 6 en el 12? Cabe 2. Por 5 serían 10. De a cuadrado x. Ahora hago las sumas o restas y son menos 31 sobre 12 de a cuadrado x. Ahora vamos a resolver el ejercicio número 27. Para este tenemos que el 27 dice que tenemos 11a más 8a más 9a más 11a. Y esto es igual, si vemos el término semejante es la letra a. Entonces hacemos la suma. 11 más 8 son 19, más 9 son 28, más 11 son 39a. Ahora vamos a resolver el ejercicio número 28. Para esto tenemos m a la x más 1 más 3 que multiplica a m a la x más 1 más 4m a la x más 1 más 6 a la m elevado a la x más 1. Aquí el término semejante, como podemos ver, es m a la x más 1. Son los términos semejantes, entonces procedo a sumar. Aquí tengo un 1, aunque no se ponga. Aquí significa que va un 1. 1 más 3 son 4, más 4 son 8, más 6 son 14. 14m a la x más 1. Y es así como hemos resuelto los ejercicios desde el 17 al 28 del ejercicio 7 de álgebra de Baldor. Si te sirvió este video, suscríbete al canal, dale al me gusta y comparte. Si te quedaste con dudas, puedes dejar tu pregunta en la caja de comentarios. Y si quieres una clase en línea, puedes dejar tu petición en los comentarios.